a estas horas, a las 3 de la tarde. Hoy es 28 de julio, entramos en el verano y también en las vacaciones, ¿no? Porque generalmente este es el periodo vacacional que solemos coger, por lo menos aquí en España, ¿no? El mes de agosto. Lo comenzamos con el Banco Central Europeo complicándonos un poquito más la vida. Los tipos de interés han vuelto a subir, ya lo saben, en el día de ayer Christine Lagarde volvió a subir los tipos en 25 puntos básicos y ya saben que al final a los europeos esas subidas les afecta, sobre todo de manera más directa a través de las hipotecas. Con lo cual, aunque esto a veces, bueno, sea difícil de transmitir a aquellos que no están metidos en este mundillo de las finanzas, las subidas de tipos afectan y mucho a todo el mundo. Incluso el que ni siquiera sabe quién es el Banco Central Europeo o quién es Christine Lagarde. Pero los hay que saben quién es y de qué manera. Y los hay también que están tan hartos de que el Banco Central Europeo y Christine Lagarde esté subiendo tipos todavía, cuando la inflación está empezando a bajar, que incluso están pidiendo que Lagarde dimita como presidenta del Banco Central Europeo por subir tanto los tipos de interés. Hace unos días lo comentábamos también aquí, en Europa, sobre todo en Italia, donde incluso Meloni ha criticado al Banco Central Europeo por seguir subiendo los tipos de interés. Hay bastante hartazgo respecto a las subidas de tipos porque, se lo decíamos al principio, nos afectan. A pesar de que muchas personas, por no estar pues familiarizadas con este mundillo de las finanzas, de los bancos centrales, no sean del todo conscientes, el Banco Central Europeo tiene mucho que decir en nuestras vidas y en nuestro bolsillo. Y en Italia, por lo menos, las críticas a esas subidas de tipos se están produciendo directamente desde el gobierno. Esas críticas han llegado ya a un punto en el que incluso Italia, uno de los miembros del gobierno de Italia, está pidiendo la dimisión de Lagarde, que no es cosa menor desde luego. Es muy importante que, en este caso, un senador, alto senador de la coalición gobernante de la primera ministra, Mauricio Gasparri, esté pidiendo que Christine Lagarde dimita. Ha pedido que se destituya a Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo. Lagarde, que por cierto no lleva aquí, diría que ni 3 años, me parece que empezó en 2019, justo antes de la pandemia del coronavirus, que la pobre, nada más llegar, se encontró con desde luego, un problema muy importante que tenían que solucionar, en parte los bancos centrales, aunque un virus, bueno, pues no tenga nada que ver con la política monetaria, pero aún así lo solucionaron, entre comillas. La cuestión es hasta qué punto luego acabaron generando más problemas de los que quizás habían generado sin la intervención del Banco Central Europeo. Bueno, dice este hombre, Gasparri, Mauricio Gasparri, este senador italiano, que Lagarde debe ser expulsada. Lo ha dicho en un tuit en el día de hoy. Es verdad que su comentario no representa la política oficial del gobierno, pero es una figura influyente dentro de lo que es el establecimiento político del país y ha sido incluso ministro de Comunicaciones durante la presidencia de Silvio Berlusconi. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, dirige Forza Italia, dijo en una entrevista con Affari Italiani este jueves que otra subida de los costes de endeudamiento de la zona del euro podía ser un error y que corre el riesgo de infligir una recesión económica. Se lo contábamos también aquí hace unos días. Europa ha llegado a estar en recesión técnica. Digo ha llegado en pasado porque ya no. ¿Por qué lo digo? Pues simplemente porque se ha revisado el último dato y no ha sido contracción. Por lo tanto, no podemos tener 2 trimestres consecutivos de contracción. Tenemos uno, el anterior, y este primero de 2023 ha sido un crecimiento muy leve, pero un crecimiento. Por lo tanto, no podemos decir que todavía estemos en una recesión técnica, aunque sí lo está, por ejemplo, Alemania. Claro, que esa es una de las otras cuestiones que son intrínsecas un poco también de cómo funciona el Banco Central Europeo, que es un banco central para muchos países, 20 ahora, que se ha sumado también Croacia a la zona del euro. Un banco central que tiene que mover los tipos de interés para 20 países diferentes con sus diferentes características y sus diferentes economías. Sin ir más lejos, piensen lo diferente que puede ser la economía de Croacia con la economía de Alemania, que ahora mismo también está en recesión. Bueno, pues Tajani dijo, este ministro italiano, que desde el Banco Central Europeo están dañando empresas, que están dañando familias y que están amenazando con una recesión. Es decir, responsabiliza directamente al Banco Central Europeo de poder provocar una recesión. En Italia no se andan con tonterías, desde luego. Otros miembros del gobierno de Meloni han criticado cada vez más ese endurecimiento también del Banco Central Europeo. No es nuevo. Decía que Meloni lo ha hecho Tajani, lo han hecho más ministros, lo han hecho más miembros de la política italiana, pero es una de las primeras veces
que directamente se pide que se destituya a Christine Lagarde, que despida a la actual presidenta del Banco Central Europeo. Ya lo sabemos, que Christine Lagarde no goza de esa misma popularidad que gozaba Mario Draghi, su antecesor, que estuvo en el cargo durante muchísimos años. Esa persona que se hizo más popular sobre todo por ese whatever it takes, el momento en el que el euro estaba quizá un poco más en peligro y el Banco Central Europeo dijo que iban a hacer, Mario Draghi concretamente dijo que iban a hacer cualquier cosa por evitar que ese euro pudiera seguir cayendo. Whatever it takes, cualquier cosa que fuera necesaria. Claro, aquí Christine Lagarde es un poquito más polémica, no gusta a todo el mundo. De hecho, lo hablábamos ayer con muchos expertos, incluso genera algo de crispación entre los que la escuchan. Ayer mismo lo decían nuestros invitados, hablaban de bipolaridad, hablaban de delirios de Christine Lagarde, hablaban de crispación, de que parece molesta incluso respecto a algunas preguntas de los periodistas, cuando al final ya saben que es su trabajo preguntar e intentar sonsacarle a la presidenta del Banco Central Europeo cualquier cosa que se pueda, a pesar de que sea una repetición, que es lo que criticaba Christine Lagarde, que parecía que se le repetían las mismas preguntas, que se le preguntaba lo mismo y se le pedía repetir algo que ya había dicho. Los periodistas no quieren que repita algo que ha dicho, sino que quieren que matice. Pero en este caso Christine Lagarde no se sintió muy cómoda con esas preguntas y se le notaba. De hecho, el analista, el comentarista que nos hablaba de esa bipolaridad era porque a veces Lagarde parecía muy contenta en una respuesta, se le pregunta algo que no le guste mucho y aquí cambia de tono, cambia incluso de cara, de actitud y se le ve muchísimo más molesta con el periodista en cuestión. Claro, Lagarde, esto lo digo porque no goza de la popularidad que gozaba Mario Draghi y encima le ha tocado enfrentarse a una pandemia y después enfrentarse a una crisis inflacionaria que no habíamos tenido una así desde que comenzó a implantarse el euro aquí en Europa. Por lo tanto, trabajo difícil el de Christine Lagarde y desde luego que desde Italia no se lo están poniendo nada fácil porque están intentando, o al menos pidiéndolo. De momento estos son los primeros, veremos si hay otros países que se unan. Claro, en el momento en el que empieza a haber una recesión en más países que en Alemania, quizá podamos empezar a ver cómo estos países empiezan a responsabilizar al Banco Central Europeo de haber provocado esa recesión. Es uno de los debates intrínsecos que hay con esto de subir los tipos de interés. ¿Se prefiere inflación o se prefiere recesión? ¿Qué es mejor? ¿Se prefiere inflación o una subida de tipos que está haciendo que suban los costes de endeudamiento de los gobiernos y no puedan emitir tanta deuda? Aunque claro, también los hay que piensan, quizá es bueno para que dejen de emitir tanta deuda los gobiernos y nos estén endeudando en exceso como está pasando ahora. Ya saben que además Bruselas el año que viene va a volver a implantar esa disciplina fiscal donde el objetivo es que los gobiernos tengan menos de un 60% de deuda PIB. En España prácticamente lo duplicamos esa cantidad. Bueno, Christine Lagarde se pide que dimita desde Italia uno de los altos senadores, miembro de la coalición gobernante de la primera ministra Giorgia Meloni. No quieren que Lagarde siga al frente del Banco Central Europeo. Vamos a seguir con el